¿Qué harías tú en una situación así? No, en serio, antes de que continúes, quiero que de verdad lo pienses. Porque lo que te voy a contar pasó hace 3 años en esta ciudad. Y la verdad es que nadie que estaba allí esa noche puede explicar realmente qué sucedió. Algunos dicen que fue un sueño, otros que fue el cansancio. Pero yo sé lo que vi, y créeme, te voy a dejar con más preguntas de las que tenías cuando empezaste a escuchar esto. Todo comenzó una noche común y corriente. Eras tú, bueno, eras yo, esperando en la parada del autobús a las 2 de la madrugada. La noche estaba pesada. Ese tipo de noche en donde el aire se siente espeso y la oscuridad tiene peso, como si algo invisible te estuviera viendo desde las sombras. El último autobús de la ruta había pasado hace 20 minutos. Así que en teoría no debería haber otro hasta el amanecer. Pero ahí estabas, de pie bajo la farola parpadeante, mirando la calle vacía y preguntándote si realmente valía la pena esperar o si era mejor caminar. Debes saber que si estás viendo este video desde tu casa, ahora mismo es el momento perfecto para suscribirse al canal Millennium Planet. Aquí compartimos historias reales que te harán cuestionarte lo que crees que sabes sobre el mundo. Así que si no lo has hecho aún, dale al botón de suscripción. Vuelvo al relato. La madrugada se sentía diferente esa noche. No había nadie en la calle, ningún auto pasando, ni siquiera el ruido lejano de los perros callejeros. El silencio era de esos que te hacen sentir incómodo. Ese silencio que te pone los pelos de punta sin razón aparente. Estabas ahí solo, pensando en tu casa, en tu cama, en lo mucho que querías llegar a casa cuando de repente viste luces amarillas aproximándose lentamente por la avenida. Al principio pensaste que era el autobús normal, el que sí debería estar en la ruta. Pero algo no cuadraba. El autobús se movía demasiado lentamente, casi como si flotara en lugar de rodar. Las luces interiores eran tenues, de un color ámbar que parecía antiguo, casi enfermizo. Cuando se acercó más, pudiste ver que había pasajeros dentro, pero todos estaban completamente quietos, mirando hacia el frente sin pestañear. El autobús se detuvo frente a ti con un chirrido que sonó como el gemido de algo herido. Las puertas se abrieron automáticamente, revelando un interior que no debería haber sido posible. El espacio interior del autobús era más grande de lo que debería ser físicamente, como si el vehículo contuviera algo que desafiaba las leyes del espacio. El conductor, un señor mayor con un uniforme que parecía de otra época, te miró directamente a los ojos y no dijo nada. Solo esperaba. Los pasajeros en el interior seguían en sus asientos, silenciosos, esperando también. Tú seguías de pie fuera, con la boca seca, sabiendo que debías tomar una decisión en ese mismo momento. Aquí viene lo importante, lo que quiero que comentes en los comentarios de abajo. Porque en este preciso instante, tú tienes que decidir. ¿Subes a ese autobús o esperas a que se vaya y confías en que otro autobús, uno normal, llegará eventualmente? Esta es la primera decisión, la más crucial de toda la noche, porque dependiendo de lo que hagas, tu historia de ahora en adelante va a ser completamente diferente. Es como estar en una encrucijada donde cada camino lleva a un destino completamente distinto. Creo en comentarios desde dónde nos estás viendo y qué harías tú en este momento. ¿Subirías o esperarías? No es una pregunta trivial, te lo prometo. Si decides subir, experimentarás cosas dentro de ese vehículo que te cambiarán para siempre. Cosas que te hará repensar todo sobre la realidad. Si decides esperar, pasarán otras cosas, cosas que sucederán en la calle, en la oscuridad, mientras ves ese autobús alejarse lentamente, sin que puedas hacer nada al respecto. En los próximos capítulos,
voy a revelarte qué sucedió en ambos escenarios. Porque la verdad, la que descubrí después de investigar lo que pasó esa noche, es que había dos historias paralelas ocurriendo simultáneamente. Dos grupos de personas enfrentándose a dos versiones del mismo horror desde perspectivas completamente diferentes. Todo sucedió en la misma noche, en el mismo lugar, pero en realidades que nunca se cruzaron. Así que antes de continuar, asegúrate de estar preparado para lo que viene. Porque una vez que empieces a adentrarte en los detalles de lo que pasó dentro de ese autobús y en las calles esa noche, tu percepción de la realidad cambiará para siempre. Así que decidiste subir. Lo hiciste. Sentiste ese nudo en el estómago, ese presentimiento que te gritaba que algo no estaba bien, pero subiste de todas formas. Quizá fue porque estabas cansado. Quizá porque la alternativa de estar solo en esa calle oscura te asustaba más. O quizá porque en ese momento algo dentro de ti simplemente ya no importaba. Las puertas del autobús se cerraron detrás de ti con un ruido sordo y metálico que resonó como si sellaran tu destino. Lo primero que notaste fue el olor. No era un olor desagradable exactamente, sino rancio, como si el autobús llevara décadas cerrado sin que nada nuevo entrara en él. Era un olor a tela vieja, a polvo acumulado y a algo más que no podías identificar. Algo que te hacía sentir incómodo a nivel visceral. El aire dentro del vehículo era espeso, casi tangible, como si tuvieras que masticarlo para respirar. La temperatura también era extraña, más fría de lo que debería ser, y los vidrios de las ventanas se veían empañados desde el interior, como si algo invisible hubiera estado jadeando sobre ellos. El conductor no dijo nada cuando subiste. Solo continuó mirando hacia adelante, con los ojos fijos en la carretera vacía. Su uniforme era definitivamente de otra época, algo de hace 40 o 50 años, quizá, de esos que usaban en las compañías de transporte antiguas. Sus manos en el volante eran huesudas, casi esqueléticas, con venas azules que sobresalían como si estuvieran a punto de explotar. No respiraba, o al menos no lo hacía de una manera que pudieras escuchar. El autobús comenzó a moverse lentamente, sin que apretara el acelerador, como si tuviera vida propia y simplemente decidiera avanzar. Ahora observa a tu alrededor. Los pasajeros en el autobús están sentados en sus lugares, perfectamente organizados, todos mirando hacia adelante sin pestañear. Todos. No hay movimiento. No hay esa inquietud natural que tiene la gente en el transporte público. Nadie se arregla el pelo, nadie mira por la ventana, nadie saca su teléfono. Solo están ahí, sentados, esperando. Hay como 15 o 20 personas, pero es difícil contar exactamente porque la luz parpadea, tenue e irregular, y las sombras hacen que los cuerpos parezcan borrosos, incompletos. Yo sé lo que estás pensando. Te estás preguntando si deberías sentarte o quedarte de pie. Es una pregunta simple, trivial incluso, pero te prometo que en este autobús nada es trivial. Porque cuando miras más de cerca, cuando dejas que tus ojos se adapten a esa luz perturbadora, ves dos secciones claramente diferenciadas. La sección delantera, cerca del conductor, tiene asientos que se ven relativamente normales, aunque hay algo raro en la forma en que la luz se refleja en ellos. Es como si estuvieran esperando algo, como si fueran asientos que saben quién debe ocuparlos. Y luego está la sección trasera, donde la oscuridad es mucho más profunda, donde los asientos prácticamente desaparecen en las sombras. El autobús gira en una esquina, pero no la debería haber. No hay carreteras que giren así en esta parte de la ciudad, pero el vehículo lo hace de todas formas,
girando en ángulos que no deberían ser posibles. Oyes a algunos de los pasajeros exhalar lentamente, ese tipo de exhalación que hace alguien cuando está satisfecho o cuando acepta algo inevitable. El aire dentro del autobús se vuelve aún más espeso, más sofocante. Sientes que te cuesta trabajo respirar, como si algo invisible estuviera presionando tu pecho. Ahora viene la decisión. Es momento de que elijas dónde vas a sentarte. Y déjame decirte que esta elección es crucial para lo que sucede a continuación. Si decides sentarte adelante, cerca del conductor, estarás bajo su vigilancia constante. Podrás ver el camino, si es que realmente se está moviendo a algún lado, pero estarás expuesto, vulnerable, completamente visible para todo lo que suceda en el autobús. Los pasajeros que están en esa zona tienen algo diferente en sus ojos, algo que brilla débilmente bajo esa luz amarga. Si decides irte a la parte trasera, hacia la oscuridad, estarás más lejos del conductor, es cierto, pero la oscuridad tiene sus propios secretos. Hay cosas en esa parte del autobús que la luz simplemente no quiere revelar. Sientes el aire más frío allá atrás. Sientes como si algo en las sombras estuviera respirando, como si la oscuridad misma tuviera pulmones. Los pasajeros que están sentados en la sección trasera están completamente inmóviles, como estatuas, y sus formas son cada vez menos definidas mientras más te acercas. Por favor, comenta en los comentarios abajo qué harías tú. ¿Te sentarías adelante bajo el escrutinio del conductor o hacia atrás en la oscuridad? Porque dependiendo de dónde elijas sentarte, lo que experimentarás será completamente diferente. He investigado ambos escenarios, he hablado con personas que vivieron ambas situaciones esa noche, y te puedo garantizar que no hay una opción segura. Solo hay diferentes tipos de horror. Diferentes formas de perder tu sentido de la realidad dentro de este maldito autobús. El vehículo sigue adelante, llevándote a un lugar que no reconoces, en una ruta que no debería existir. Cada metro que recorres te aleja más de la calle donde subiste, más de la realidad que conocías hace apenas minutos. Y tú sigues de pie en el pasillo, con las manos temblando, sabiendo que muy pronto tendrás que elegir un asiento. Espero que estés listo para lo que viene después. Ya has estado dentro del autobús durante lo que parece ser una eternidad, aunque probablemente han pasado solo unos minutos. El tiempo aquí funciona de manera diferente, como si las leyes que gobiernan la realidad simplemente no aplicaran en este espacio. Elegiste tu asiento hace poco, ya sea adelante o atrás, y ahora estás sentado entre estos pasajeros silenciosos, sintiendo como el aire se vuelve cada vez más opresivo con cada respiración que tomas. El autobús sigue su ruta, pero algo está claramente mal, algo que va más allá del simple hecho de que el vehículo no debería existir. Lo primero que notas es que el autobús debería haber hecho su primera parada hace aproximadamente 3 minutos. ¿Conoces esta ruta? O al menos crees que la conoces. Deberíamos haber pasado por la parada de la calle 42, pero el vehículo simplemente continuó adelante sin frenar, sin siquiera disminuir la velocidad. El conductor no reaccionó. Sus manos permanecieron en el volante en la misma posición exacta, sus ojos fijos en el camino adelante. Pero espera, ¿realmente había una parada allí? ¿O tu mente simplemente asume que debería haberla? El autobús continúa girando en calles que no reconoces, yendo en direcciones que no tienen sentido geográfico. Entonces comienza a suceder algo más perturbador. Miras hacia los asientos alrededor tuyo y notas que los pasajeros están desapareciendo. No gradualmente, no de una manera que podrías explicar racionalmente, sino que simplemente dejan de estar.
Haces un conteo mental de cuántas personas hay ahora comparado con cuando subiste. Y la diferencia es innegable. Había alrededor de 18 o 20 personas cuando entraste, y ahora apenas puedes contar 10, quizá menos. Es como si se desvanecieran en el aire mismo, como si el autobús simplemente los absorbiera de la existencia. Nadie entra ni sale por las puertas. Las puertas permanecen cerradas todo el tiempo. Simplemente están menos. Tu respiración se vuelve más rápida, más superficial. El pánico comienza a instalarse en tu pecho como un animal hambriento. Miras hacia el conductor, esperando algún tipo de reacción, algún reconocimiento de que algo extraño está sucediendo. Pero él continúa como si nada, como si perder pasajeros de la nada fuera algo completamente normal en su jornada laboral. Sus manos siguen aferrándose al volante con esa fuerza imposible, y cuando gira su cabeza hacia los espejos retrovisores, ves que no hay ojos dentro de sus órbitas, solo una oscuridad profunda y sin fondo. O quizá los hay, pero están tan oscuros que la luz no puede escapar de ellos. El autobús gira nuevamente, pero esta vez el giro es tan pronunciado que casi pierdes el equilibrio, aunque sigues sentado. Miras por la ventana y lo que ves te hiela la sangre. Las calles afuera no son las de tu ciudad. Reconoces algunos edificios, pero están al revés, o distorsionados, o simplemente donde no deberían estar. Hay un edificio que te resulta familiar, pero está girando lentamente sobre su base, como si fuera una escultura en una vitrina. Las luces de las farolas parpadean en un ritmo hipnótico, y en esos momentos de oscuridad entre parpadeos, juraría que hay figuras de pie en las aceras, mirando fijamente al autobús mientras pasa. Uno de los pasajeros que aún permanecen sentados comienza a hacer un sonido que no es exactamente una palabra, pero tampoco es del todo inhumano. Es como si alguien estuviera tratando de hablar, pero los pulmones estuvieran llenos de agua. Otros pasajeros giran lentamente sus cabezas hacia él, con movimientos que no deberían ser posibles, con vértebras que crujen de maneras que te hacen sentir físicamente enfermo. El sonido continúa, hipnótico, rítmico, como un llamado a algo que está esperando en la oscuridad. Luego sucede algo que no puedes explicar. El autobús comienza a descender, no metafóricamente, sino literalmente descender, como si estuvieras bajando en un ascensor. El piso bajo tus pies se siente cada vez más profundo, y la atmósfera dentro del vehículo cambia. La temperatura baja drásticamente, tan fría que puedes ver tu aliento formando cristales en el aire. El zumbido bajo que ha estado presente durante todo este viaje se vuelve más fuerte, más insistente, como si algo grande estuviera despertando debajo de ti. Los pasajeros restantes comienzan a inclinar sus cabezas hacia atrás lentamente, sus bocas abriéndose en ángulos imposibles, como si esperaran ser alimentados por algo que viene desde arriba. Es en este momento cuando debo hacerte la pregunta más importante. El autobús se detiene finalmente, y cuando lo hace, las puertas se abren lentamente, revelando una oscuridad absoluta afuera, la clase de oscuridad que no tiene fondo. Pero espera, también ves una ventana de escape. Puedes ver los asientos traseros conducen a una puerta de emergencia que está apenas visible. Así que aquí está tu decisión final de este capítulo. Bajas del autobús por esas puertas abiertas hacia la oscuridad desconocida, o intentas llegar a la puerta de emergencia trasera y saltar, mientras aún hay posibilidad de escapar hacia algo familiar. Comenta abajo qué harías. ¿Saldrías por las puertas principales o intentarías la puerta de emergencia? Porque cada opción tiene consecuencias,
consecuencias que descubrirás en el próximo capítulo, cuando finalmente entendamos qué sucedió realmente dentro de este maldito autobús. Ahora que hemos llegado a este punto, es momento de revelar la verdad que descubrí después de investigar lo que sucedió esa noche. Lo que pasó es mucho más complejo de lo que cualquiera podría haber imaginado, porque no hubo un solo autobús ni una sola historia. Hubo dos realidades completamente paralelas desarrollándose simultáneamente. Dos grupos de personas experimentando versiones del mismo horror desde perspectivas totalmente distintas. Y lo peor es que cada decisión que tomaste te llevó por un camino diferente. Cada elección te condenó de una manera única. Comencemos con aquellos que decidieron no subir, quienes tuvieron el instinto de esperar, de rechazar al autobús y confiar en que un vehículo normal llegaría eventualmente. Esos valientes, o quizá esos afortunados, se quedaron de pie en la parada viendo cómo el autobús fantasma se alejaba lentamente por la calle. Pero lo que sucedió después es lo que realmente te destroza el alma. El autobús se detuvo a apenas 100 metros de distancia y se quedó ahí, completamente inmóvil. El conductor, a través de los espejos retrovisores, continuaba mirándolos, no el camino, sino específicamente a ellos, y mientras observaban ese vehículo quieto en la oscuridad, con sus luces parpadeando débilmente, comenzaron a experimentar síntomas extraños. Primero fue un zumbido en los oídos, un sonido que penetraba profundamente en sus mentes. Luego vinieron las alucinaciones. Vieron a sus seres queridos caminando hacia ellos desde la oscuridad. Su madre, su hermano, su mejor amigo, todas personas que conocían, todas muertas. Algunos de ellos hace años, otros hace décadas. Caminaban lentamente, sin realmente caminar, más bien desplazándose como si el movimiento fuera un concepto extraño para ellos. Y lo peor era que estos familiares fantasmales pedían, suplicaban, que los que esperaban subieran al autobús, que los acompañaran, que bajaran sus defensas y entraran al vehículo. La mayoría de quienes esperaron resistieron apenas, pero sus mentes quedaron marcadas para siempre. Algunos, no todos, pero algunos, eventualmente, cedieron. Caminaron lentamente hacia esas puertas abiertas y desaparecieron dentro. El autobús se fue, llevándoselos. Nadie los volvió a ver. Ahora hablemos de quienes sí subieron, de quienes tuvieron el valor o la maldición de entrar en ese vehículo. Para quienes eligieron sentarse adelante, cerca del conductor, la experiencia fue de terror puro y constante. Podían ver el camino que el autobús recorría, pero el camino no tenía sentido. Giraba sobre sí mismo, se elevaba hacia edificios que desaparecían antes de ser alcanzados. Bajaba hacia sumideros que se cerraban justo antes de que el autobús cayera. Y el conductor, ese hombre huesudo con los ojos vacíos, los observaba constantemente a través de los espejos. Su presencia física era tan opresiva que algunos pasajeros simplemente dejaban de respirar. Literalmente. Su pecho se paralizaba, sus pulmones se olvidaban de funcionar y caían muertos en sus asientos. Sus cuerpos, curiosamente, no permanecían, simplemente se desvanecían, absorbidos por los mismos asientos en los que estaban sentados. Para quienes eligieron la sección trasera del autobús, el horror era completamente diferente, pero igualmente devastador. La oscuridad en la parte trasera no era solo ausencia de luz, era presencia de algo. Era una entidad viva, consciente, que acechaba en los rincones. Algunos pasajeros reportaron ver cosas en esa oscuridad, formas que no deberían existir, rostros que emergían de las sombras
solo para desaparecer cuando tratabas de enfocarte en ellos. Y el peor aspecto era la sensación constante de presión, como si algo invisible estuviera sentado sobre tu pecho, aplastando lentamente la vida fuera de ti. Quienes escaparon de la sección trasera describieron la experiencia como estar atrapado en una pesadilla donde tu cuerpo simplemente no responde a los comandos de tu mente. Cuando llegó el momento de elegir entre las puertas principales y la puerta de emergencia trasera, las cosas se volvieron aún más siniestras. Quienes bajaron por las puertas principales fueron recibidos por esa oscuridad absoluta que describo antes. Pero la oscuridad no estaba vacía. Había algo ahí, algo que emitía un sonido similar al de la respiración, pero amplificado 1000 veces. Quienes bajaron por esas puertas simplemente desaparecieron dentro de esa negrura. Algunos dicen que pueden escuchar sus gritos ocasionalmente en las noches muy calladas. Otros aseguran haber visto sus rostros mirando desde las rejillas de alcantarilla en diferentes partes de la ciudad. Quienes intentaron la puerta de emergencia trasera tuvieron un destino diferente, pero igualmente terrible. La puerta se abrió, sí, pero lo que los esperaba afuera no era la calle. Era un pasillo infinito, completamente blanco, con puertas a ambos lados que se abría y cerraba rítmicamente. Algunos pasajeros entraron en ese pasillo corriendo, algunos entraron lentamente. Todos, sin excepción, desaparecieron en esa blancura. Las puertas continuaron abriéndose y cerrándose. El pasillo continuó infinitamente. Y esa es la última comunicación que tenemos de lo que sucedió en esa rama de realidad. Lo que realmente me aterroriza es que hubo personas que lograron escapar físicamente del autobús. Regresaron a la parada esa noche, después de lo que les pareció horas, pero cuando llegaron, descubrieron que solo habían pasado 5 minutos. 5 minutos de un viaje que sus mentes registraban como horas completas. Pero lo peor es que nunca fueron completamente libres. Algo se fue con ellos cuando bajaron. Algo que continúa viajando dentro de sus mentes, alterando sus percepciones, haciéndoles ver cosas que no están ahí. Hemos llegado al final de la historia, pero honestamente no estoy seguro de si esto es realmente un final. Porque después de 3 años investigando lo que sucedió esa noche, después de entrevistar a los sobrevivientes, después de examinar cada detalle del caso, la verdad es que no tenemos respuestas. Solo tenemos preguntas. Solo tenemos un misterio que continúa existiendo, que continúa transformándose, que continúa buscando nuevas víctimas. Y eso, amigo mío, es lo que realmente me aterroriza. La parada de autobús donde todo comenzó sigue existiendo exactamente como era esa noche. Los pasajeros que esperaban allí continúan esperando. Las noches de madrugada siguen siendo igual de oscuras, igual de silenciosas, igual de peligrosas. Y cada cierto tiempo, cada semana aproximadamente, alguien nuevo llega a esa parada. Alguien que espera el último autobús de la noche. Alguien que está cansado, alguien que está solo, alguien que simplemente quiere llegar a casa. Y cuando pasan varios días sin tener noticias de esa persona, cuando sus familiares comienzan a buscar, descubrimos que esa noche hubo un autobús fuera de horario. ¿Qué fue lo que realmente pasó dentro de ese autobús? Es algo que nunca sabremos completamente. Las personas que lograron escapar tienen historias contradictorias. Algunos aseguran que fue real, que realmente pasaron horas dentro de ese vehículo. Otros insisten que fue un sueño, una alucinación, quizá provocada por drogas que de alguna manera fueron introducidas en sus sistemas. Algunos más ni siquiera recuerdan claramente lo que sucedió. Solo conservan fragmentos de imágenes, sonidos que no pueden identificar, emociones que no pueden racionalizar. La mente humana, aparentemente,
Tiene maneras de protegerse cuando se enfrenta a algo que simplemente no puede procesar. Pero hay algo que todos los sobrevivientes tienen en común, y esto es lo que realmente me preocupa. Todos ellos reportan la misma sensación años después del incidente. Dicen que sienten como si algo todavía los estuviera viendo, como si algo de ese autobús nunca se fuera completamente. Algunos hablan de sombras en las esquinas de sus ojos que desaparecen cuando tratan de mirar directamente. Otros describen una presencia constante, algo que los sigue desde esa noche, algo que se sienta en sus camas cuando están solos, algo que respira en la oscuridad cuando todo debería estar en silencio. Uno de los sobrevivientes, un señor de unos 40 años, comenzó a tomar medicinas para tratar lo que los doctores diagnosticaron como esquizofrenia. Pero antes de eso, él sabía exactamente lo que le estaba sucediendo. Sabía que no era locura. Sabía que algo real, algo imposible, pero algo real, lo estaba persiguiendo. La verdad que descubrí, la que casi me cuesta la cordura cuando finalmente la entendí, es que el autobús no era el peligro real. El autobús era solo un conducto, un vehículo, por decirlo de alguna forma. El peligro verdadero era lo que estaba adentro, lo que estaba conduciendo ese vehículo, lo que estaba esperando en la oscuridad de la sección trasera. Y lo más aterrador es que creo que finalmente entiendo qué era. Creo que finalmente sé qué tipo de entidad podría crear algo tan imposible, tan real, tan devastador. Pero aquí está lo que me detiene de revelar completamente lo que sé. Porque si digo el nombre, si articulo exactamente lo que creo que fue, entonces hago que sea más real. Lo materializo en la mente de las personas que me escuchan. Y si lo materializo en sus mentes, entonces tal vez, solo tal vez, eso le da más poder. Eso le da más anclaje en nuestro mundo. Así que para mi propia paz mental, y para la tuya, prefiero dejar ese conocimiento en la oscuridad donde probablemente pertenece. Lo que sí puedo decirte es que la parada de autobús sigue ahí. La ruta fantasma continúa existiendo. Y cada noche, cuando el último autobús normal deja la ciudad, cuando todo se vuelve silencio y oscuridad, hay alguien esperando. Alguien que no sabe lo que está por venir. Alguien que está a punto de tomar la decisión más importante de su vida. Y la pregunta que necesito que te hagas es simple. ¿Qué harías tú si fueras esa persona? Por favor, comenta abajo tu respuesta. ¿Subirías al autobús o esperarías? ¿Volverías a vivir esa experiencia si supieras exactamente lo que te sucedería? Porque si has llegado hasta aquí, si has escuchado toda esta historia, necesito que sepas que suscribirse al canal Millennium Planet es más importante que nunca. Aquí compartimos historias reales, historias que desafían tu comprensión del mundo. Historias como esta que nunca encontrarás en lugares convencionales. Así que suscríbete, activa las notificaciones y únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Porque la verdad está ahí afuera, esperando ser descubierta, aunque a veces sea demasiado horrible para ser creída.